Muy buenas familia culé. En este vídeo tenemos una noticia muy importante sobre nuestro amado club. Pero antes, dale al me gusta y suscríbete al canal. Esto no es un simple ajuste de contrato. Esto no es una negociación más. Esto es una línea roja en la historia reciente del Barcelona. Y si eres culé de verdad, quédate hasta el final de este vídeo porque lo que está en juego aquí no es solo el futuro de Robert Lewandowski, es el rumbo completo del club. Porque mientras desde dentro se intenta vender calma, planificación y respeto, desde fuera se huele improvisación, desgaste institucional y una directiva que ya no conecta con la realidad del barcelonismo. Y en medio de todo, Lewandowski. El goleador. El referente. El futbolista que, aun con críticas, sigue siendo decisivo cuando el balón quema. El Barcelona le ha comunicado algo muy claro a Robert Lewandowski. No hay engaños. No hay dobles discursos. Hay condiciones. Y esas condiciones dicen mucho más del club que del propio jugador. Aquí no se está discutiendo si Lewandowski sabe jugar al fútbol. Eso sería ridículo. Se está discutiendo que Barcelona queremos ser. Uno que cuida a sus líderes y los integra con inteligencia, o uno que va apagando fuegos sin un proyecto sólido detrás. Porque seamos honestos. El club dice que no quiere forzar su salida. Dice que respeta su contrato. Dice que la decisión final es del jugador. Pero cuando colocas dos condiciones tan duras sobre la mesa, estás empujando una situación límite. Y eso no es neutral. Eso es política interna. La primera condición es deportiva. Lewandowski ya no será intocable. Ya no será titular siempre. Ya no será el eje incuestionable del ataque. Y como culé, aquí hago una pausa importante. ¿De verdad el problema del Barcelona pasa porque Lewandowski juegue demasiados minutos? ¿O el problema está mucho más arriba, en los despachos, en decisiones erráticas, en promesas incumplidas y en una gestión que vive permanentemente en modo supervivencia? Se nos dice que con 36 años hay que dosificarlo. De acuerdo. Tiene lógica. El fútbol no perdona la edad. Pero una cosa es dosificar y otra muy distinta es rebajar jerarquía sin un plan claro detrás. Porque Lewandowski no es solo goles. Es presencia. Es respeto rival. Es liderazgo silencioso. Es alguien que, incluso cuando no marca, condiciona defensas enteras. El mensaje que se le transmite es, seguirás siendo importante, pero ya no central. Y eso, dicho así, puede sonar razonable. Pero en el contexto actual del Barcelona, suena a parche. A solución temporal. A decisión tomada más por presión económica que por convicción deportiva. Y aquí aparece el segundo punto. El más delicado. El más polémico. El que realmente destapa todo. El salario. 26 millones brutos al año. Esa es la cifra que incomoda. Esa es la cifra que la directiva señala como insostenible. Y nadie niega que la situación financiera del club es frágil. Nadie vive engañado. Pero otra vez la pregunta incómoda. ¿Cómo se llegó hasta aquí? ¿Quién firmó esos contratos? ¿Quién hipotecó el futuro con decisiones cortoplacistas? Porque pedirle ahora a Lewandowski que asuma una rebaja brutal, casi del 50%, es pedirle que pague errores que no fueron suyos. Él cumplió. Él firmó lo que el club le ofreció. Él rindió desde el primer día. Y ahora, cuando toca apretarse el cinturón, siempre son los mismos los que deben sacrificarse. Y ojo, como culé lo digo claro. Estoy a favor de que Lewandowski se quede. A favor totalmente. No por nostalgia. No por marketing. Por rendimiento. Por jerarquía. Por respeto. Porque incluso con menos minutos, sigue siendo el delantero más fiable que tenemos. Y porque en un club que vive sacudido por decisiones erráticas, mantener una figura estable es oxígeno puro. Pero también digo algo más fuerte todavía. Estoy a favor de una destitución clara de esta directiva. Porque no se puede seguir gestionando el Barcelona como si fuera un experimento permanente. Porque no se puede vivir siempre al límite y luego pedir comprensión. Porque no se puede construir un proyecto serio cuando cada verano se cambian las reglas del juego. El caso Lewandowski es solo el síntoma. No es la enfermedad. Es el reflejo de una estructura agotada, desconectada del sentir del socio, que reacciona tarde y mal. Y mientras tanto, el polaco tiene que decidir. Adaptarse. Ceder. Aceptar menos dinero y menos protagonismo. O marcharse con la sensación de que, una vez más, el club no supo proteger a uno de los suyos. Y aquí te pregunto directamente, mirándote a los ojos, culé, ¿crees que Lewandowski debe quedarse y seguir siendo una pieza clave del Barcelona? ¿O piensas que este pulso demuestra que el problema no está en el campo, sino en los despachos?
Déjalo en los comentarios, dale like a este vídeo si valoras un análisis sin filtros, suscríbete al canal porque lo que viene en las próximas partes va a incomodar a más de uno. Y créeme, esto solo acaba de empezar. Si has llegado hasta aquí, es porque algo de todo esto te remueve por dentro. Y no es casualidad. Porque la historia de Robert Lewandowski en el Barcelona ya no se puede contar solo desde el césped. Se cuenta desde los silencios, desde las filtraciones interesadas, desde los mensajes ambiguos que salen de los despachos y desde una sensación cada vez más extendida entre el barcelonismo. Este club se está gestionando a la defensiva. Y cuando un club como el Barcelona empieza a tomar decisiones a la defensiva, casi siempre es porque alguien arriba ha perdido el control del relato. La directiva insiste en que esto no es un ultimátum. Que no hay prisas. Que se respeta al jugador. Pero el calendario avanza, la presión mediática crece y el mensaje se filtra de una forma muy concreta. Lewandowski debe aceptar un nuevo rol deportivo y una rebaja salarial drástica. Punto. No hay demasiadas alternativas encima de la mesa. Y eso, aunque se vista de diálogo, es una imposición elegante. Como culé, aquí es donde uno empieza a desconfiar. Porque el discurso oficial habla de sostenibilidad, de proyecto, de equilibrio. Pero la realidad es que se siguen tomando decisiones reactivas, no estratégicas. Se apagan incendios sin preguntarse quién encendió la cerilla. La figura de Lewandowski, en este contexto, es incómoda para la directiva. Porque representa estabilidad en medio del caos. Representa profesionalismo en un entorno donde sobra ruido. Representa coherencia en un club que ha cambiado de rumbo demasiadas veces en muy poco tiempo. Y eso explica por qué, aunque nadie lo diga en voz alta, hay una parte de la cúpula que preferiría que el problema se resolviera solo. Que sea el propio Lewandowski quien diga hasta aquí. Que se marche sin conflicto abierto. Que libere masa salarial. Que permita vender el relato de una transición ordenada. Aunque no lo sea. Pero aquí aparece el gran error. Subestimar al barcelonismo. Porque el aficionado no es ingenuo. Puede aceptar una reconstrucción. Puede aceptar sacrificios. Lo que no acepta es la incoherencia constante. Lo que no acepta es que se señale al jugador cuando la raíz del problema está en una mala gestión acumulada durante años. Decir que el salario de Lewandowski es insostenible sin asumir responsabilidades es una falta de respeto. Decir que hay que reducir costes sin una autocrítica profunda es puro maquillaje. Y pretender que el aficionado trague sin cuestionar es desconocer lo que significa este club. Desde dentro se insiste en que Lewandowski sigue siendo valorado. Que su liderazgo es clave. Que su profesionalidad es ejemplar. Y todo eso es cierto. Entonces, la pregunta es inevitable. Si todo eso es cierto, ¿por qué se le coloca en una posición tan incómoda? ¿Por qué se le pide un sacrificio que no va acompañado de un proyecto convincente? Porque no se trata solo de dinero. Se trata de confianza. De sentir que formas parte de algo sólido. De creer que el club sabe hacia dónde va. Y hoy, siendo honestos, esa sensación no existe. Por eso mi postura es clara y no me escondo. Lewandowski debe quedarse. Con un rol ajustado, sí. Con rotaciones, sí. Con una adaptación lógica a su edad, por supuesto. Pero quedarse como un pilar del equipo, no como un problema a resolver. Y al mismo tiempo, esta directiva ya no puede seguir. Ha agotado el crédito emocional con la grada. Ha tomado demasiadas decisiones improvisadas. Ha vivido demasiado tiempo del relato y muy poco de la autocrítica. Y el caso Lewandowski es solo una prueba más de que el proyecto está desalineado. El Barcelona necesita claridad. Necesita liderazgo real. Necesita dirigentes que no utilicen a los jugadores como escudos cuando la situación aprieta. Necesita volver a pensar a largo plazo, no solo al próximo mercado. Lewandowski, mientras tanto, espera. Escucha. Analiza. Sabe que el tiempo juega en su contra, pero también sabe que su nombre pesa. Que su carrera le permite elegir. Y que, pase lo que pase, esta decisión marcará el final o la reinvención de su etapa en el club. Y ahora te lanzo una pregunta directa, de culé a culé. ¿Desde dónde estás viendo este vídeo? Escribe en los comentarios la ciudad y el país desde donde apoyas al Barcelona, porque este debate no es solo de un estadio, es global. Y ahora llegamos al punto donde ya no vale esconderse detrás de discursos bonitos ni de comunicados tibios. Aquí toca hablar claro, como hablamos los culés de verdad, los que no se tragan cualquier versión oficial y los que sienten que el Barcelona está viviendo una deriva peligrosa que no se arregla cambiando una pieza, sino cambiando la cabeza que toma las decisiones. Porque el caso Lewandowski no es aislado. Es el espejo perfecto de un club que ha normalizado vivir en tensión permanente.
Un club que siempre va con el agua al cuello y que, cuando llega el momento de asumir errores, mira hacia el vestuario en lugar de mirarse al espejo. Robert Lewandowski está siendo colocado en una situación injusta. No porque no pueda asumir un nuevo rol. No porque no entienda la realidad económica. Sino porque se le pide sacrificio sin ofrecer estabilidad. Y eso, en el fútbol de élite, es una receta para el conflicto. El discurso de la directiva suena más o menos así. Necesitamos ajustar, necesitamos reducir, necesitamos ser responsables. Todo eso está muy bien. Pero falta la parte más importante del mensaje. ¿Quién responde por haber llevado al club a este punto? ¿Quién explica por qué siempre se llega tarde? ¿Quién asume que las promesas que se hicieron al socio no se han cumplido? Como culé, me niego a aceptar que la solución pase por desgastar a uno de los pocos referentes fiables que quedan. Me niego a aceptar que se venda como éxito lo que es simplemente supervivencia. Y me niego a aceptar que se normalice una gestión que vive apagando fuegos mientras el incendio sigue creciendo. Lewandowski, guste más o menos, representa profesionalismo. Representa exigencia. Representa una mentalidad ganadora que este club necesita como el aire. Incluso con menos minutos, incluso con rotaciones, incluso adaptándose a la edad, sigue siendo un futbolista decisivo. Y sobre todo, sigue siendo una figura respetada dentro y fuera del campo. Prescindir de él ahora, o empujarlo a una salida encubierta, sería otro error estratégico más. Otro mensaje equivocado. Otra señal de que aquí nadie aprende de los golpes. Por eso lo digo sin rodeos. Lewandowski debe continuar en el Barcelona. No como titular indiscutible por decreto, sino como parte de una estructura seria, coherente y bien planificada. Y si para que eso ocurra hay que cambiar de rumbo en los despachos, entonces ese cambio es urgente. La destitución de esta directiva ya no es una opinión radical. Es una consecuencia lógica. Han perdido el pulso del club. Han perdido la confianza de una parte enorme de la afición. Y han convertido cada mercado en una prueba de resistencia emocional para el barcelonismo. El Barcelona no puede seguir gestionándose desde el miedo. No puede seguir tomando decisiones pensando solo en cuadrar números a corto plazo. No puede seguir pidiendo paciencia sin ofrecer un horizonte claro. Lewandowski está ante una decisión clave. Pero el club también. Y quizá esta vez, el foco no debería estar en lo que el jugador acepta o no acepta, sino en qué tipo de Barcelona queremos construir a partir de ahora. Uno que protege a sus líderes. Uno que asume errores desde arriba. Uno que deja de improvisar y vuelve a creer en una idea sólida. Y ahora te lo pregunto a ti, culé, sin rodeos. ¿Crees que Lewandowski debe quedarse y seguir siendo parte del proyecto? ¿Crees que esta directiva todavía merece confianza o que su ciclo ya está agotado? Déjalo en los comentarios, porque este debate no termina aquí. Y antes de irte, haz clic en la noticia que está apareciendo ahora mismo en la pantalla, porque conecta directamente con todo lo que hemos contado hoy y te va a dar aún más contexto sobre lo que realmente está pasando dentro del Barcelona.